¿En qué consiste el método Snowflake o copo de nieve para escribir historias? Y sobre todo, este es un método que está hecho para escribir novelas. ¿Cómo podemos adaptarlo los guionistas a escribir nuestras propias historias? Bueno, pues todo eso es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy. En el vídeo de hoy, que es un vídeo, no solamente es un podcast, porque en cursosdeguion.com, para cumplir que celebramos ya 6 años, vamos a hacer muchos cambios. Y uno de ellos es este. El podcast que hasta ahora era solo de audio, ahora va a ser de vídeo. Además es un podcast que antiguamente salía 2 veces a la semana, ahora va a salir solamente una. Los otros cambios que va a haber en la plataforma de cursos de guión son que vamos a publicar no solamente cursos, sino otro tipo de recursos. Algunas semanas habrá clases de cursos, otras semanas habrá masterclass, otras semanas se publicará a lo mejor un PDF sobre algún recurso para escribir guiones. Bueno, como que irá variando. De hecho, esta semana, por ejemplo, vamos a publicar una masterclass. La masterclass, mi asistente es una IA. Mi asistente es una inteligencia artificial. Que, bueno, básicamente va a ser una masterclass en la que voy a mostrar cómo se puede utilizar la inteligencia artificial para aumentar nuestra creatividad, nuestra inteligencia y nuestra productividad. Y todo eso contando muchos trucos de cómo la utilizo yo en todos mis procesos y bueno, enseñando herramientas, muchos materiales para eso, para que puedas utilizarla tú mismo. Y ahora sí, nos vamos con el método Snowflake, que es una técnica, ¿no? Una técnica de muy popular, la verdad, de generación de historias creada por Randy Higmanson, que es un ingeniero teórico que también ha escrito varias novelas, ha escrito ya 6 novelas con mucho éxito, muchos premios, y el tipo se ideó un método para poder crear novelas, para poder escribir novelas, y le llamó Snowflake porque es una analogía de lo que es un copo de nieve. Y un copo de nieve real, ¿no? Porque los copos de nieve, no sé si te has fijado alguna vez, son estructuras que si lo miras en un microscopio te vas dando cuenta que es una estructura que se va repitiendo, ¿no? De grande a pequeña, ¿no? Vas aumentando y según te vas metiendo con el microscopio vas viendo que cada vez es una parte más pequeñita, pero siempre igual. Y eso es lo que se conoce como un fractal, ¿no? Que es un formato que se va replicando en diferentes escalas. En la naturaleza existe en muchísimos elementos, como por ejemplo, en los brócolis. Un brócoli sería un fractal de la naturaleza. ¿Por qué? Porque si te fijas tiene una forma, pero si de repente corto esto más chiquitito, sigue teniendo la misma forma, pero más pequeña. Si luego de repente corto otro cachito chiquitito, sigue teniendo la misma forma que tenía grande, pero más pequeña. Y luego si corto otro más chiquitito, igual, ¿no? Bueno, pues esto sería un fractal. Y las bolas de nieve son iguales. Y entonces al tipo este se le ocurrió un método que funciona así. De una idea pequeña se va ampliando poco a poco, manteniendo siempre la misma estructura hasta crear ya la novela que es como lo creó él, o en nuestro caso un guión. Es decir, tener una idea central, una esencia, e ir ampliando poco a poco, ¿no? De una idea como muy genérica, ir dando detalles hasta la fase final, ya que sería la escritura de guión. Y podemos resumir la estructura de Randy en 9 pasos. El primero de ellos es la idea central, es decir, escribir en una única frase la premisa de tu historia. En nuestro caso como guionistas, bueno, se podría escribir un logline, es decir, ¿cómo puedo reducir toda la premisa, toda la idea de la historia que quiero contar en tan solo una única frase? ¿No? Que si vamos a un ejemplo real, por hablar de una película, por ejemplo, Barbie, ¿no? ¿Cuál es la esencia de Barbie? Pues que una muñeca, Barbie, que es súper conocida por todo el mundo, se convierte en persona humana, ¿no? Una Barbie se convierte en persona humana para solucionar un problema. Así como he dicho un poco por encima, ¿no? Esa es la idea de la película. Ya está. Una idea, una premisa, ¿no? Y esa es la idea central que luego tú tienes que ir ampliando poco a poco. La segunda de las etapas sería la expansión. Es decir, esta frase que hemos hecho tendríamos que expandirla a un párrafo. Un párrafo que podría ser, por ejemplo, un storyline donde encontremos principio, desarrollo y final de esa historia. Pero tan solo un párrafo.
Es decir, si te fijas, ¿no? Como hacíamos con el brócoli, de esa idea pequeñita lo hemos ampliado. Sigue siendo la misma forma, pero un poquito más ampliada. La tercera etapa es empezar a pensar ya en los personajes. Tenemos que pensar qué personajes nos van a hacer falta para contar esta historia y una línea para cada personaje y luego ya ampliamos a un párrafo por personaje y tenemos que pensar, bueno, cuáles van a ser sus necesidades, cuáles van a ser sus motivaciones del personaje. Podemos pensar a lo mejor también un mini arco narrativo, pero bueno, de momento sería solamente quedarnos en el personaje, o sea, el personaje contado en un único párrafo. El cuarto punto es desarrollar ese párrafo que teníamos de la historia, esa storyline, en una página, ¿no? Tenemos que ampliarlo ya a lo que sería básicamente una sinopsis de una página en el cual hemos ido ampliando y aquí, claro, ya tenemos que meter a lo mejor si vamos a desarrollarla en 3 actos, ¿no? Ese principio o planteamiento, luego el desarrollo, la confrontación y luego el desenlace. Es decir, vamos ampliando la historia, recordando siempre la imagen, ¿no? del brócoli o de la bola de nieve, como decía Randy, ¿no? Lo hemos ampliado ya a una página, ¿no? Cada vez, obviamente, tenemos que ir pensando más en la historia y buscando más tramas y ampliándola. En la quinta etapa volvemos a los personajes. Y eso que habíamos desarrollado en cada personaje, que era un parrafito, ahora vamos a desarrollarlo en una página. Y sí, aquí ya tenemos que meternos a fondo el personaje, pues parte del backstory del personaje, luego también sus motivaciones, cuáles son los objetivos a lo largo de la historia. Aquí ya sí tenemos que pensar un poco en el arco narrativo, sobre todo de los personajes, ¿no? Ese arco de transformación que va a tener a lo largo de la historia. Incluso, pues de repente, pues meterle de cómo es físicamente, también pensar incluso en la función narrativa del personaje, pues este va a ser el protagonista, este va a ser el antagonista, este va a ser el aliado del protagonista, el que le va a ayudar, tal. O sea, bueno, este va a ser el mentor. O sea, ya hay que ampliar a una página todo lo que se nos ocurre sobre ese personaje. En el sexto es expandir el argumento, ¿no? Si te fijas, siempre es el mismo método, ¿no? Ir al paso anterior y expandirlo. Aquí lo que tenemos que hacer es esa sinopsis que habíamos hecho en una página, pues cada uno de los párrafos expandirlo a otra página, ¿no? Bueno, pues si tenía un párrafo que pasaba esto, bueno, pues voy a expandir ese párrafo y claro, obviamente voy a tener que generar escenas nuevas, tramas nuevas, pero siempre es como esa imagen ampliarla pasando en el mismo patrón, ¿no? Y así la historia obviamente va a ampliarse muchísimo. La etapa número 7 sería ya ir directamente a pensar en todas las escenas, pero como si fuera una escaleta, es decir, hacer un listado de escenas. Primero pasa esto, luego otro, intentando poner ya todas las escenas de tu película, ¿no? Pero a nivel escaleta, ¿no? Sería como dar un pasito para atrás a nivel de desarrollo, porque sería poner una línea por cada una de ellas, pero ya intentando pensar en toda la película y obviamente en la consecuencia, que una escena está enganchada con otra, una con otra. O sea, aquí ya sí que tenemos que ver la historia con esa cronología de la película que va a tener al final. Y llegamos a la octava etapa, que sería la de el tratamiento o desarrollo de esas escenas. Es decir, que tenemos que, en la escaleta, hemos escrito frase por frase un listado de todas las escenas. Bueno, pues ahora cada una de estas frases tenemos que desarrollarla en un párrafo, ¿no? Si te fijas, siempre igual, de algo pequeñito a algo más grande. ¿Qué es lo que pasa? Que ya de repente es cuando empezamos ya a visualizar el guión en sí, ¿no? El tratamiento ya nos da toda la información, porque claro, en cada uno de estos párrafos nosotros pues vamos a de repente meter una descripción, vemos qué pasa en esa escena, ¿no? Cómo empieza y cómo acaba, cuáles son los personajes que están en esa escena, incluso si se te ocurre alguna frase, algún diálogo, también puedes incorporarlo de forma indirecta, pero de tal forma que cuando terminemos el tratamiento ya tenemos clarísimo qué es lo que pasa en todas las escenas de la película y estamos dispuestos a pasar a la última etapa. La última etapa es la novena, es decir, escribir en guión. Es decir, transformar ese tratamiento ya en una escritura de formato de guión clásica, donde cada una de las escenas, pues tú pongas, pues nada, el encabezado de dónde pasa y cuándo pasa, luego la descripción con la acción, que es lo que estás viendo, y luego los diálogos, ¿no? Lo que se dice ya el formato clásico, que es fundamental que para que te quede bien legible, para que te quede profesional, utilices un software de guión o bueno, uno de escritura de textos con ese formato que hayas preparado para poder escribir el formato de guión. Si no conoces el formato de guión, ya sabes, aquí tenemos este libro, el libro del formato de guión, lo puedes encontrar en Amazon, guía para escribir como un guionista profesional que escribí yo mismo. Bueno, lo dicho,
has llegado a esta última etapa, ¿no? La novena, y ya estás preparado para escribir el guión completo. ¿Cuáles son las ventajas que nos da esta forma de escritura? Bueno, básicamente 3. La primera de ellas es de estructura. Claro, es un método, el método este de la copa, del copo de nieve, que te va marcando unos ritmos, una estructura muy clara, ¿no? De cómo empiezo, cómo voy avanzando y cómo voy creciendo toda la historia hasta el final, ¿no? En lugar de que vayas escribiendo de una forma desorganizada, bueno, te da un método, que es algo fundamental, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en Vomit Draft, ¿no? El taller que tengo de escritura de largometraje en cursosdeguion.com. Bueno, ahí es importante saber un paso, otro paso, otro paso, otro paso, sobre todo si es el primer guión de largometraje que haces y no sabes cómo, ¿no? Es muy fácil perderse. Con lo cual viene muy bien un método estructurado como el de copa de nieve. Digo, copo de nieve. El segundo es el desarrollo de los personajes. Claro, no sé si te fijas, hay varias etapas donde desarrollamos el personaje y podemos profundizar en ellos. Y además lo vamos desarrollando según vamos avanzando en la historia. Porque, ¿no? Es un método como de converger y diverger, ¿no? O sea, hay un momento donde la historia va creciendo, trabajamos un poco más los personajes, luego la historia sigue creciendo, luego trabajamos más los personajes y luego la historia sigue creciendo, ¿no? Y entonces así como que van haciendo tanto los personajes como la historia de una forma muy orgánica. Y luego, por último, te da una visión muy clara, ¿no? Como empezamos desde una idea que vamos ampliando poco a poco, eso te ayuda a mantener la esencia de qué es lo que quiero contar, ¿no? Porque es como el ejemplo del brócoli, ¿no? Nosotros tenemos aquí los brócolis, ¿no? Y va ampliando hasta que tienes el guión, ¿no? Pero al final, cuando tienes la historia final, sigues teniendo esa idea inicial, esa idea que es un poco la que te ha marcado y la que te ha acompañado durante todo el camino, ¿no? Y así te evitas uno de los mayores problemas que solemos tener a la hora de escribir largometrajes, que es que perdamos el foco. Empiezan a aparecer personajes, tramas, y al final acabas contando una historia muy ajena a lo que querías contar y acabas perdiéndote. Bueno, estos son los 9 pasos del método del copo de nieve y cómo puedes utilizarlos a la hora de escribir tus guiones. Nos vemos en el siguiente vídeo.